Hola chiquillos, chiquillos y chiquillas, muy buenas noches, espero se encuentren muy, pero muy bien. Vamos a ir dando inicio a este ratito de conversación. Gracias por estar acá, por sumarse en este lunes de fin de semana largo, dirían. Yo no me había dado cuenta de que hoy era justamente este día feriado. Pero bueno, entonces voy a compartirles algunas ideas en torno a este tema que han dado por ahí moviéndose, expresándose de diferentes formas, no se imaginan cuánto. Entonces, bueno, pues tomé la decisión de que era importante hablar, sobre todo porque, tal y como se los voy a ver, existen muchas cuestiones relacionadas a la dependencia, codependencia, temas de estilos de apego y demás. Sin embargo, este planteamiento o este concepto en realidad no lo he visto por ahí escrito. Es como una mixtura de un par de vertientes. Entonces, eso es un poco lo que les quiero compartir en este espacio del día de hoy. Así que muchísimas gracias por estar acá. Mi nombre es María Julia Ruiz Fuentes y acompaño como terapeuta transpersonal y como consteladora familiar en temas, en terapia de familia y en temas relacionados al transgeneracional, concretamente. Les doy la más cordial bienvenida tanto a ustedes que se están uniendo hoy acá en directo, como a quienes vayan a ver la grabación en diferido de este ratito de conversación. Siempre pues es una gran oportunidad, creo yo que es una gran oportunidad que ustedes puedan estar por acá, porque este es el momento en donde podemos hacer un intercambio, en donde podemos compartir de repente desde el sentir, las inquietudes o vamos a ponerlo así, las propias experiencias y también, por supuesto, como les decía, inquietudes y dudas. Sin embargo, ¿verdad? Quienes vean en diferido y pues lo que les queda es en diferido, ¿verdad? Y si quieren colocar algún comentario o alguna pregunta, sería dejarlo como en los comentarios de YouTube para eventualmente ver si por ahí les contestamos, ¿ok? Pero bueno, entonces esta sería la lógica, que hoy puedan por acá de repente a raíz de las ideas o de los planteamientos que les ofrezca disentir, estar en desacuerdo conmigo o de repente resonar, no sé. Entonces el tema de hoy se llama, lo voy a leer porque le puse un título largo realmente. Bueno, ¿me confirman que se escuche bien? Nada más para efectos de la grabación. Sí, estamos, ¿se escucha? Perfecto, Mitzi y Hania, muchas gracias ambas por confirmarme. Mm, El tema de hoy es, gracias José, gracias. Entonces, el tema de hoy es codependencia filial. Pues tenemos codependencia de pareja y eso todo el mundo lo tiene como súper claro, ¿verdad? Creo yo. Bueno, ¿y cuándo es excesiva la dependencia entre padres e hijos? Y yo me debatí mucho, mucho, mucho. Es más, no tenía forma de que yo leyese esa pregunta sin que al final lo terminase leyéndola, no como pregunta, sino más bien como afirmación. Eh, y bueno, entonces voy a hacer un pequeñísimo encuadre que tiene que ver con nuestro propio desarrollo como seres humanos para entender de qué hablo, ¿verdad? Ustedes pueden poner en YouTube o en cualquier buscador en la red, pueden poner dependencia o codependencia y les va a salir algún concepto que tiene que ver con una vinculación entre dos partes en donde hay un algo más de fondo. Vamos a ponerlo así en términos muy sencillos y muy generales. Pero sabemos que una codependencia, por definición, aunque todos los seres humanos dependemos de otros seres humanos, o sea, yo ahorita me estoy tomando, por ejemplo, tengo aquí un jarrito con agua, ¿verdad? Pero este jarrito me lo regaló mi hermano. Esta agua también me la da ¿verdad? Un servicio que lo administra la municipalidad en donde intervienen una serie de personas. Entonces, claramente los seres humanos estamos en interdependencia unos con los otros. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que cuando hablamos de dependencia o de codependencia, tiene que ver en donde esta interacción con el otro, en primer lugar, se fija desde un punto de referencia que no es saludable, vamos a decirlo de esta manera, que merma o restringe
usualmente a las dos partes. Vamos a ponerlo que siempre a las dos partes, en realidad. Restringe a las dos partes, pero las restringe ¿de qué? Además de estar bien, ¿verdad? De alcanzar un cierto potencial e incluso de poder ir más allá de sus propios miedos y barreras. Pero bueno, entonces hay un tema. La verdad es que todos los hijos nacemos siendo dependientes de los papás, ¿verdad? O sea, no codependientes, dependientes, ¿ok? ¿Qué significa esto? Nosotros como seres humanos al nacer tenemos básicamente como, bueno, tenemos una multiplicidad de dimensiones, pero voy a centrarme como en tres. A nivel físico, claramente, o sea, ni siquiera nos podemos cambiar un pañal, ¿verdad? Ni siquiera nos podemos limpiar diríamos así, el traserito, ¿verdad? Siendo bebés. O sea, no podemos prepararnos la comida aunque tenemos boca y tenemos manos, o sea, no, dependemos totalmente a nivel físico de nuestra integridad física depende de los padres, pero también nuestra integridad psíquica está en una fusión emocional, nuestra psique con la madre, que también tiene que ver con un plano energético, pero además, por otro lado, tenemos una dependencia, bueno, psíquica y emocional, ¿verdad? Entonces tenemos esas tres dimensiones que son las que les voy a señalar en general para poder ver cómo, en realidad, como seres humanos, vamos transitando diferentes etapas en donde claramente esa interdependencia que tenemos o esa dependencia, en este caso con los padres, va permitiendo o va abriendo espacios para irse liberando, por decirlo de alguna forma. Porque claro, de los 0 a los 7 años somos totalmente dependientes. En primer lugar, eso se llama socialización primaria, estamos en un núcleo ya sea que tengamos papá, mamá y hermanos, o que nada más tengamos a mamá, o que solo tengamos a papá, o que nos críe la abuela, lo que sea. Es un núcleo de personas, usualmente afines por grado de consanguinidad, vamos a hablar de, digamos, tal vez de lo más tradicional, en donde se da la crianza primaria, ¿verdad? Entonces eso se llama socialización primaria. Es el primer grupo a través del cual conocemos el intercambio social como seres humanos y en ese grupo somos total y absolutamente dependientes y aunque no lo pensamos, sabemos que estamos en un estado de total vulnerabilidad y que ese es nuestro grupo de referencia. Incluso, aunque en ese grupo se hayan dado circunstancias de violencia y demás, que uno podría decir, hay muchísima más vulnerabilidad estando en el propio grupo que saliendo de él, para la persona se normaliza eso porque es su zona segura, es su zona, digamos, donde se provee otras cosas que permite sobrevivencia, ¿ok? Entonces, en ese punto, de los 0 a los 7 años, además, hay un tema de conexión fuertísimo con la madre, a cuenta precisamente del taller que empezamos mañana, de conocer a mamá, y hay esta fusión con mamá y también con papá, ¿verdad? Tenemos el arquetipo paterno que nos habla de seguridad, protección y demás, y tenemos por el otro lado el arquetipo materno que tiene que ver con la nutrición, con el cuido, etcétera, ¿verdad? Entonces, papá nos conecta hacia la dimensión de las relaciones hacia lo externo, mamá nos conecta hacia ir hacia nuestro propio interior. Ese periodo de tiempo, por eso es que es tan absolutamente determinante para todos los seres humanos. Y yo insisto, insisto, insisto mucho en esto, porque creo que fui una, y creo que tal vez diría alguien por ahí, lo doy como testimonio, ¿verdad? No, fue una de las grandes cosas que para mí fue determinantes y fue darme cuenta el peso que tuvo esa etapa en mi vida. Estoy hablando en este caso de María Julia Ruiz Fuentes, ¿verdad? Pero en general, todos los seres humanos estamos determinados por los eventos de trauma, y trauma no es que tuve un accidente, que se quemó la casa, que hubo una inundación, que no solamente eso es trauma. Trauma también tiene que ver con otros eventos que suceden, que pueden ser incluso un poco más cotidianos, ¿verdad? Yo creo que a más de alguno de aquí y tanto es el trauma con respecto a ese tema que normalmente los adultos tendemos a minimizarlo hablando de ese, ah, sí, a mí me dan con la chancleta, y a mí con la fusta, y a mí con no sé qué. Pues se imaginan el terror que nosotros como niños experimentábamos cuando lo que psíquicamente reconocíamos como nuestro punto de protección y de apoyo se volvía dentro de su enojo y su ira hacia nosotros y con un ímpetu violento, ¿verdad? Entonces, claramente hay memorias de trauma en nuestra infancia. ¿Ok?
Sin embargo, a partir de digamos que en ese momento las tres dimensiones que les mencionaba, ¿verdad? Lo que les fui hilando en un inicio, la parte psíquica, emocional y física era total y absolutamente dependiente. Pero a partir, digamos, de los 6, para las generaciones más o menos de nuestra edad, 30, 40 y en adelante, ahorita los chicos pues tienen un estilo de crianza un poco distinto al nuestro, ingresan a sistemas institucionalizados desde muy pequeños, pero bueno, digamos que a partir de los aproximadamente, por nivel de conciencia, de madurez cognitiva y demás, a partir de los 6 7 años, los niños empiezan algo llamado socialización secundaria. Van a la prepa, ¿verdad? Nosotros íbamos al prekinder, que era como se le llamaba en mi época, prekinder y luego kinder. Y luego ya se entraba a primero de la escuela. Ahora hacen no sé cuántas prepas, pero bueno, esto es para decirles que en ese momento se da una socialización secundaria. Entonces, yo los pongo en autos. Nosotros éramos niños que considerábamos que si queríamos tomar agua, mamá tenía que dárnosla, o papá tenía que dárnosla, o eventualmente un hermano nos la daba, pero había una dependencia. Cuando nosotros, una dependencia que se reforzaba día tras día, acción tras acción, había un reforzamiento de vivencia y de experiencia en el núcleo familiar de unos con otros. Sin embargo, cuando salimos de ese núcleo y vamos a una instancia educativa, que es nuestro primer foco, nos damos cuenta que nuestra parte física al menos, o sea, por ejemplo, vamos al baño solos, además de esto, ¿verdad? Nos alimentamos solos, otras personas nos alimentan, entonces sucede algo extraordinario. O sea, antes de ese momento no creíamos que pudiésemos ser alimentados, o sea, o que pudiésemos obtener cosas que solamente habíamos conocido desde la casa y que ahí en ese punto nos damos cuenta que la podemos recibir de otra persona. Entonces, esta parte de socialización secundaria que nos habla y además de eso nos enfrentamos al desafío de establecer redes sociales con gente desconocida. Es la primera vez que socializamos con gente desconocida y con grupos de pares, ¿verdad? Los compañeritos del mismo kinder y demás. Entonces, claro, es un evento súper traumático cuando salimos de casa y vamos por primera vez y por eso todos los niños lloran desconsoladamente porque literal hay un tema ahí de un sentir profundo inconsciente, aunque la mamá les diga 1500 veces, yo voy a venir por usted en unas horas, el niño todavía no tiene conciencia del tiempo y demás, entonces hay un evento ahí de trauma. Todo esto todos nosotros lo vivimos. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Verdad? Ahí en teoría, aprendimos que habían cosas que podíamos proveernos nosotros mismos o nos las podían proveer otras personas. Un cuidador, un maestro, ¿verdad? Cocinero, un conserje, el director de la escuela, lo que fuera, ¿verdad? En ese periodo de tiempo de niñez. Sin embargo, luego, ¿verdad? Bueno, ahí empieza justamente ya llegando la preadolescencia, que todavía estamos en época escolar, ¿verdad? Todo en ese periodo de tiempo, gente, recordemos que estamos en los años de más brutal transformación física, ¿verdad? Y cuando entramos a la preadolescencia, ni para qué, ¿verdad? Porque hay todo un montones de cambios y que tienen que ver con que empezamos también a probar, a ver, a tratar de identificar realmente quiénes somos. Toda la infancia, los niños lo que hacemos es identificarnos con los padres y repetir los comportamientos. Eso se llama aprendizaje vicario, también se llama modelaje o modelado. Es decir, nosotros aprendemos por observación. Por eso es tan sustantivo, porque aunque nosotros no podamos siquiera articular palabra, con lo que estamos observando del comportamiento de los adultos a nuestro alrededor, modelamos cómo es el mundo, cómo son las relaciones, qué lugar ocupo yo en el mundo y demás. Pero bueno, en ese punto, entrando ya en la adolescencia, hay un boom psíquico y hormonal y bueno, y demás, en donde toda la vida me he parecido a esta señora que yo le digo mamá, pero realmente quién es Julia. Y entonces yo empiezo, eventualmente de cómo haya sido mi niñez, empiezo a hacer prueba y error. Pero ahí es donde yo le digo a los padres, no te preocupes, o sea, por definición el adolescente ocupa ser conflictual, o sea, ser conflictivo, es decir, porque su conflicto es un conflicto de identidad. Los padres quieren que los hijos sigan siendo, comillas, obedientes, que en realidad cuando son obedientes se están pareciendo a ellos, pero en la adolescencia los hijos no saben quiénes son. Entonces, en ese punto,
claramente ocupan un referente y el referente es, si mamá dice A, yo voy a hacer Z, porque yo siempre he sido como mamá y ahora quiero, o sea, quiero saber si soy realmente esto o si soy lo otro. Entonces, ahí van a empezar una revoluta. En buena teoría, si hacemos ese proceso, lo interiorizamos y vamos, digamos, como digiriendo también y bueno, y pasan muchas cosas claramente en el camino. Pero esto es lo que nos va a permitir, gente, ya casi veo el mensajito que pusieron acá en Zoom, nos va a permitir ir logrando algo que, que tiene que ver con el irnos siendo como reparidos de la madre nuevamente. Es decir, ir tomando una cierta distancia en donde yo puedo mirar a los padres y mirarme a mí. Ya no en una fusión como si la tuve en los primeros años de vida con ellos. So, yo empiezo a darme cuenta qué tan parecida o qué tan diferente soy a ellos. Yo sé que aquí entran todas las historias transgeneracionales y que nunca nadie es tan diferente porque eventualmente yo estoy jugando este juego a no parecerme a mi mamá, pero soy igualita a mi abuela o soy igualita a mi bisabuela, por poner un ejemplo para las mujeres, lo mismo con los hombres. ¿Ok? Los hombres en esta etapa, por ejemplo, podría ser que más bien empiecen a tener un llamado muy particular en la relación con su madre, ¿verdad? Y eventualmente, curiosamente, es un, es un punto en donde o los hombres o se llevan bien con la mamá o se llevan bien con el papá, pero les cuesta mucho como que equilibrar la relación con ambos en la adolescencia. Entonces, dame un momento para revisar por acá. Dice Adriana, ¿podría indicar cómo afecta que la abuela paterna, la que la cría el niño, producto de un divorcio conflictivo entre los padres y las familias? Ajá. Varias cosas, Adriana. Bueno, lo primero es que siempre que tenemos la crianza por parte de una abuela, que sigue siendo, pues sigue estando, digamos que mejor, es un escenario que no es tan malo. De hecho, en el transgeneracional la escalada es, si no pueden los padres estar presentes, lo ideal es los abuelos y no algún tío, pero siempre la lógica es que el hijo esté dentro del sistema, no vaya a ningún otro sitio que sea fuera del sistema. Entonces, tiene una implicación importante. Ahora, yo no, a ver, en esto se puede hablar de diferentes cosas, ¿verdad? Y la infinidad de posibilidades de afectación va a ir en función de cada una de las personas. Hay que, digamos, cada persona tiene como que revisar su propia historia ya en un proceso terapéutico individual para que la persona identifique. Pero una de las grandes cosas, eventualmente, con esto, puede haber dependiendo también cómo haya sido la relación con la abuela, porque necesariamente esta persona a nivel psíquico va a estar buscando incesantemente a los padres a través de, en primera instancia, la relación de pareja, ¿verdad? Si le hizo más falta mamá, que papá en esa separación, que es muy usual. En la pareja buscamos el confort, el amor, la revivencia del apego infantil que tuvimos con la madre, pero que se vio coartado al momento de la separación de los padres. Y por otro lado, si es papá, pues igual, pero nada más. Entonces buscamos personas que se parezcan, incluso en los mismos defectos, a nuestros padres. Eso sería lo primero con respecto al tema de la crianza con una abuela. En realidad sucede igual si nos hubiésemos criado con papá y con mamá, pero lo que yo visualizo es que con la abuela en muchas ocasiones se vuelve o podría ser un poco más fuerte. También están los temas, por ejemplo, de los hijos. Vamos a ver, este es un tema más particular, que son los hijos que justamente llegan a un sistema y llegan a cumplir la plaza de alguien más, o sea, llegan a ocupar a alguien más, entonces, a ocupar el lugar de alguien más. Por ejemplo, esta abuela tuvo una pérdida gestacional y entonces cuando llega y cría a este nieto de una u otra forma, cierra el ciclo, digamos, cierra el ciclo, no, en realidad no lo cierra, voy a corregirme, atiende el vacío de la propia falta de un descendiente, ¿ok? A través de la proyección en ese nieto recupera a un hijo, entonces o hija, ¿verdad? Entonces eso es. Y la otra es cuando ocurre que una madre muere y una hermana cría a los niños dado que tenían 2, 4 y 5 años.
Misma historia, es súper importante que cualquier persona que asume la crianza de alguien y que claramente no es su progenitor, ¿verdad? No es su madre ni su padre, es súper importante que lo asuma desde el lugar. Entonces, desde el lugar de abuela, desde el lugar de tía, ¿verdad? Constantemente reforzarlo. Una de las cosas que más tienden a generar problemas en esto es el asunto de que los nietos les dicen papá o mamá a los abuelos, ¿verdad? Eso ya habla de un desorden. O, ¿verdad? A veces hasta le dicen mamá a más gente y eventualmente por diferentes razones puede que no a la propia madre le denominen mamá. Pero eso sería tal vez lo más significativo. Ajá. Creería que eso es lo que te podría decir. La muerte de una mamá cuando una persona tiene 2 años, que es el ejemplo que está poniendo Adriana, 2, 4, 5 años, eso es determinante para esos niños. Necesariamente en algún punto ellos lo que van a reconectar, curiosamente la gente cree que un niño de 2 años no se va a acordar. Les aseguro que sí. Hasta bebés se acuerdan, hasta memorias uterinas salen en muchas ocasiones en los procesos terapéuticos. Pero llegado el momento, ellos pues lo trabajarán porque lo que son memorias de ellos de dolor solo lo pueden trabajar las propias personas involucradas. Que en este caso, cuando esos niños ya sean adultos y quieran hacer su proceso, pues de seguro aparecerán terapeutas maravillosos que les acompañen y digamos, lo que puede hacer la tía que está asumiendo la crianza de esos niños, justamente es como hacer proceso terapéutico ella, por lo que significa también la crianza de unos descendientes que no son suyos, que nunca va a poder atender como hijos, asumir el destino de lo que significa amarlos profundamente sin poder sentirse nunca realmente su madre, porque nunca puede atenderlo desde ese lugar. Pero eso sería tal vez lo que te podría compartir en pos de ese par de consultas. Ok, entonces volviendo al tema. Tenemos entonces en la adolescencia un tema ahí como complicadillo todavía de vinculación y demás, y algo sucede a partir de los 18 y es que logramos la autonomía jurídica, ¿verdad? En Costa Rica eso se empezó a regular a partir de la reforma en la norma vinculada a niñez y adolescencia, y esto es de tiempo súper reciente, del año 97, realmente es bastante reciente. Entonces, eso se habla de la emancipación jurídica, es decir, bueno, este caso es más bien un niño de menos de 18 logra jurídicamente tener su autonomía respecto a los padres, porque hasta los 18 todos los hijos, ¿verdad? A veces alguna persona me dice, Julia, em, puede, de algunas terapias que yo trabajo, ¿verdad? ¿Puede una persona menor de edad hacerse un registro akáshico o puede una persona menor de edad constelar? Y la respuesta es no. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay información con la que no va a poder hacer absolutamente nada, jurídicamente no puede hacerlo. Y puede ser información súper movilizadora, entonces no tiene sentido que la tenga en un momento en donde no tiene posibilidad de decidir, ¿verdad? Eso por un lado, y por otro lado también porque a nivel energético todavía hay mucha conexión con sus padres, particularmente con la madre, ¿ok? Entonces eso. Y luego a nivel psíquico, hablando de esa dimensión, ¿qué pasa en ese periodo de tiempo también en la adolescencia? Psíquicamente, Carl Jung hablaba de que en ese periodo de tiempo y posteriores a digamos, en los siguientes años, se da algo que se llama eh, individuación. La individuación es un proceso en donde la persona se reconoce como individuo y de autopercepción y de completa asimilación separado de los padres. Desde el transgeneracional, cuando hablamos de este tema, es nosotros de una forma natural, claro, imagínense todo lo que les decía, todo lo que hemos recibido desde haber sido gestados hasta este momento, hemos recibido un montón de cosas. No estamos ni siquiera hablando de las desviaciones en donde papá y mamá o alguno de los dos, aunque esto yo lo he notado muchísimo en el lado materno, ¿verdad? Empiezan a señalarle al hijo y a recordarle al hijo, es que yo por usted no estudié, yo dejé de hacer proyectos por usted, ¿verdad? En donde más bien el padre o la madre tienden a recordarle cual si fuera un crédito o una factura pendiente por pagar del hijo. La cosa es que el hijo en este proceso de individuación entra en un estado de hartazgo
porque se da, ojo, no es consciente, ¿verdad? Todo es inconsciente. Vamos a decir, conscientemente se siente incómodo ya en la casa paterna, ¿verdad? O en la casa de crianza. Y esto se da porque precisamente sabe que lo que recibió, que fue en primera instancia la vida, ya estoy hablando desde el transgeneracional, es imposible de devolver. Entonces, como es imposible de devolver, la persona toma distancia de los padres. Y desde esa distancia no deja de dar a los padres, pero así 100 de 100, todas las personas que han tenido conflictividad con los padres, una vez que han dado el paso de vivir solas, de salir de la casa paterna, independientemente que tengan 20 años, 30 años, 40 años, una vez que hacen ese paso, se dan cuenta que la relación mejora de forma significativa, que están más en paz, ¿verdad? En términos generales con la relación, pueden volverse un poquito más observadores, bueno, un poquito no, bastante más observadores, también depende de qué distancia se vayan a ir, pero bueno, un poco más observadores de la dinámica que hay en esa casa, ¿verdad? En donde eventualmente todavía quedan papá, mamá y eventualmente tal vez algún hermano o hermana, pero si no los padres ahí mismo, o tal vez mamá sola, ¿ok? Pero entonces como que pueden verlo ya cual si fuera una película que está siendo proyectada ahí en la pantalla, ¿ok? Cuando vivimos en la casa paterna, nosotros no estamos viendo la cuestión como una película, estamos representando un personaje. ¿Cuál personaje? Estamos representando el personaje del niño o la niña que fuimos con papá o con mamá. Esto es inevitable. Nuestras decisiones y nuestro comportamiento lo determina el inconsciente. El inconsciente regula del 90 al 95% de los procesos de decisión. Es inconsciente. O sea, la gente dice, no, Julia, yo realmente, o sea, usted está desde el inconsciente, estás decidiendo desde el inconsciente, ¿verdad? Entonces, el asunto es que desde ese inconsciente, cuando estamos en la casa paterna, cuando estamos en una relación de cotidianidad con los padres, siempre estamos conectados así, 99% del tiempo, a nuestro niño interior. Entonces, claro, ¿verdad? Afectaciones o qué pasa, ¿verdad? Porque me podría decir, bueno, Julia, ¿qué rollo, verdad? O sea, di que uno puede quedarse viendo con los papás, ajá, ¿verdad? Normalmente lo que pasa, y de hecho la pregunta esta de cuándo ya no sirve, no es funcional, ¿verdad? ¿Cuándo ya es excesiva esa dependencia? Cuando los hijos no se imaginan la vida sin los papás. O sea, yo estoy clara, ¿verdad? Bueno, mi papá ya trascendió, mi mamá sigue en vida, y yo estoy clara de que mi mamá puede morir, pero a mí no me paraliza eso, ¿verdad? Es decir, yo sé que mi mamá puede morir, sé que hoy no la llamé, pero me explico, no estoy como en un, bueno, ni hoy ni ayer, ¿verdad? O sea, a lo que voy con esto es como, hay personas que lo expresan, esta podría ser una frase nuclear dentro de lo que habla Mark Walling en Este dolor no es mío, este asunto de no sé qué haría sin ellos. O sea, esta sensación de que si faltan los padres, estás perdido en la vida. Ok, ahí estamos súper pegados en el niño, ¿verdad? Entonces, no tiene que ver con que no se honre y se agradezca y se reconozca el enorme trabajo, dedicación, inversión de todo lo que ellos hicieron por nosotros, por supuesto, ¿verdad? Pero el sentir que nuestra vida perdería rumbo, dirección y sentido ante su ausencia, ahí es donde hay algo que pareciera ser que no está colocado en el lugar que corresponde, porque entonces significaría que no estamos conectados con nuestros propios proyectos y demás, sino que nuestro foco y nuestro centro son los padres. Y ojo aquí, cuidado con este asunto, porque ciertamente nuestro foco es familia también. Si yo estoy casada, claramente mi centro y mi foco tiene que ser mi pareja y eventualmente si hay descendientes, los descendientes. Pero hay gente que cree, y una de las construcciones muy erradas en este sentido es, ok, mi foco es la familia, ¿verdad? Entonces, como que me pongo en igualdad de prioridad a mi esposo, que a mi mamá, que a mi papá.
¿ok? En esta mirada es como, y yo vacilo mucho y siempre les digo, y con esta pregunta que ya la he hecho en algún otro momento, con este ejemplo o pregunta, es que creo que a varias gente le cae el 5, ¿verdad? Y es, usted está con sus papás, ¿verdad? Pongamos por mamá, está con sus papás y con su pareja en un edificio y este edificio empieza a incendiarse. Solo puede sacar a una persona. ¿A quién saca del edificio? Si la respuesta es a papá o a mamá, entonces no estamos disponibles para la pareja porque estamos priorizando esa relación. Estamos, no estamos priorizando el presente y el futuro, ¿verdad? O el presente desde el cual construimos futuro. Estamos mirando hacia el pasado, entonces estamos desconectados de la vida. Y claramente eso siempre trae temas de pareja, ¿verdad? Entonces, un poco por ahí esta parte. Que hay problema también, por ejemplo, bueno, si la vida del hijo adulto se determina en razón de la propia dinámica de los padres, de la vida de los padres, de lo que los padres necesitan o dejan de necesitar, etcétera. Y yo nuevamente, no estoy diciendo que esté mal de alguna manera apoyar o estar para los padres, está bien. Sin embargo, sin embargo, este apoyo o esta ayuda debe de ser siempre dentro de los límites de lo que yo, ok, yo estoy acá en mi centro con mis proyectos, estoy apuntando a esto y dentro de esto que es mi vida, mis decisiones, en donde yo estoy conectada, creando y dándole a la vida, dándole al mundo, ok, a partir de esto también doy un poco a mamá o a papá, ¿verdad? Y desde ahí, y desde ahí, ¿verdad? Desde este dar, pero no un dar que me imposibilite a mí a estar para con mis propios proyectos. Pero entonces yo he conocido gente que ha hecho cosas como trabajaba en San José, papás enfermos, por decirles algo, en San Carlos, entonces renuncian al trabajo en San José y se van a cuidar a los papás de San Carlos. Cuando eventualmente quedándose en el trabajo que tenían las personas hubiesen logrado atender de una mejor forma una necesidad material de los padres, pero en este caso la persona, y de hecho un hombre, creía firmemente de que era él el que tenía que cuidar a papá y a la mamá, ¿verdad? No nadie más. Entonces ahí lo que vemos es un mandato de cuido y claramente una codependencia en donde los padres, por lealtades sistémicas y transgeneracionales, implantaron en él esta lógica de usted está destinado para que nos cuide a nosotros en la vejez y él también en ese mismo amor ciego, que no es amor, es lealtad, ¿verdad? Vamos a decirlo así en general, atiende este llamado y se queda sin posibilidad de tener una instancia de repente en donde pueda seguir él construyendo su presente, pero claro, aquí en el momento en que él se devuelve es porque él no está construyendo un presente. ¿En dónde está él? Pegado en alguna de sus etapas infantiles y por eso regresa, ¿verdad? Es siempre la respuesta sustantiva que estamos haciendo todos los seres humanos en todas las relaciones, pero particularmente la relación con los padres, es resolviendo la pregunta. Esto es un tema de análisis transaccional, que es un área de la psicología clínica y de la psiquiatría. Estamos resolviendo la pregunta sustantiva y fundamental de cómo obtener amor y atención incondicional. Esa pregunta nos la hicimos siendo bebés, siendo muy pequeños, o sea, no nos preguntábamos, ay, ¿cómo hago tal? No, no, o sea, simple y sencillamente estábamos en un impulso de necesidad. Y ese impulso de necesidad nos sigue guiando cuando entablamos relaciones de pareja, de trabajo y demás, que no nos son totalmente nutricias, pero queremos entender cómo podemos a través de múltiples sacrificios, que también entran otros rollos proyectados, pero cómo haciendo múltiples cosas podríamos lograr que este jefe valore mi trabajo, podríamos lograr que esta pareja realmente esté disponible para mí, pero todo eso tiene que ver en cómo logramos que mamá y papá me amen y estén atentos de mí de forma incondicional. Eso es una pregunta de nuestro niño interno, que simple y sencillamente no hay que responderla yendo a buscar a los papás. Eso es trabajo personal.
es ir hacia adentro a sacar lo que ahí está, ¿verdad? Entonces, cosas que nos pueden dar señales, señales de que tenemos una relación ahí de dependencia más allá, ¿verdad? Esto de que no nos imaginamos el mundo sin los papás, la sensación de imposibilidad de vivir sin los padres, ¿verdad? Que se los acabo de mencionar, y que las decisiones se determinan a partir de lo que los papás necesitan o no, ¿verdad? Conflictos o discusiones, los conflictos, las discusiones o las diferencias de criterio con los papás generan muchísima ansiedad, angustia y cosas hasta insomnio, por ejemplo. Puede ser que sean, o sea, conflictos normalmente no tiene que ser una discusión violenta o con violencia de por medio, ¿verdad? Discusiones puede ser como temas que tienen que ver, por ejemplo, con mamá o con papá, con su salud, con lo que sea, ¿verdad? Y nosotros queremos que ellos actúen de una determinada forma y ellos quieren actuar de otra forma y esa actuación de ellos o esas decisiones de ellos nos mortifican, nos angustian, ¿verdad? Nos sacan de nuestro centro. Entonces ahí también estamos en un lugar que es como complicado. Y otra de las cosas por las cuales podemos tener ahí como una, diríamos, estos son los red flags, ¿verdad? Em, Cuando siempre o casi siempre para tomar decisiones significativas o en general a veces, bueno, a veces decisiones significativas, a veces casi que cualquier decisión. O sea, yo he conocido consultantes que básicamente no toman decisiones si no lo preguntan primero a los papás y gente de 30 o de 40 años, ¿verdad? Entonces, esto habla precisamente que desde su niño interno, porque claro, nosotros de niños no sabíamos tomar decisiones porque todo el mundo era absolutamente demasiado grande y confuso y extraño y no sé, ¿verdad? Como este desconocimiento. Entonces siempre recurríamos a los papás para poder tomar, digamos, o para pedir las cosas, porque en realidad tomar una decisión en nuestra etapa adulta, cuando se vuelve así de consulta a los padres, en muchas ocasiones es que estamos pidiendo permiso, así como pedíamos permiso para ir a jugar con los vecinos, así como pedíamos permiso para ir a una fiesta, ¿verdad? Entonces, como que tomar decisiones y decimos, no, si yo ya sabía lo que iba a decir, consultarlo, porque la sabiduría de los papás, pero en realidad no era por ahí, ¿verdad? Porque independientemente de lo que ellos crean, ¿verdad? Que es válido que crean y que tengan una posición ante nuestras decisiones y nuestra vida, independientemente a eso, en realidad deberíamos de estar confiados en la confianza y la seguridad que nos da nuestro ser adulto, ¿verdad? Entonces, ok, voy a leer un par de preguntas. Dice, ¿existe regulación jurídica que hable de que una persona menor de 18 no pueda constelar? No, no existe. No existe nada jurídicamente. Pero nosotros como consteladores no trabajamos con menores de edad, se trabajan los padres, porque de todas maneras los menores de edad están tomados por campos de lealtades de los padres. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un caso, una persona dentro del espectro autista. Eso dentro del transgeneracional específicamente habla de que la persona está tomada por un excluido, es decir, está conectada a alguien que fue excluido. Y vamos a poner, por ejemplo, pongamos que la hermana, ¿verdad? Tenemos una mamá que tuvo una hermana con discapacidad cognitiva, que esa es la típica asociación que hay con las personas dentro del espectro autista. Entonces, tenemos la mamá con una hermana que tuvo discapacidad cognitiva. Ella la quería como hermana o había alguna tensión, no, no importa, ¿verdad? La relación pudo ser buena o pudo no ser buena. Precisamente cualquiera de esos dos escenarios da pie para. Entonces, el hijo llega y dentro del espectro, que puede ser desde Asperger hasta autismo, ¿verdad? Dependiendo del grado de exclusión, empieza a manifestar esta exclusión, ¿ok? Entonces empieza a manifestar porque es la exclusión que sufrió la tía, pongamos. Pero perfectamente pudo haber sido una tía abuela también, ¿ok? Para irnos más atrás. Entonces, el hijo empieza a manifestar esto. Y la mamá me dice, es que yo quiero que mi hijo con este trastorno, que puede ser incluso, pongamos, TDA, ¿verdad? Trastorno de déficit atencional,
también es otro tema vinculado a excluidos y bueno, otras cosillas por ahí. Es un tema que en realidad, ¿quién está en lealtad con este excluido? La mamá. La mamá está en lealtad con la hermana. ¿Por qué el hijo lo somatiza? Porque la mamá lleva la lealtad, pero la mamá no se hace cargo. Todos estos son movimientos desde el inconsciente y desde el alma. La mamá no hace caso y digamos, el hijo lo asume por ella. ¿Ok? Entonces, ¿quién tiene que resolver este nudo? La mamá lo resuelve, el hijo se libera, así de sencillo, ¿verdad? Esa es la lógica. Entonces, por eso es que un menor de edad no tiene nada que estar haciendo en una constelación, porque finalmente sus lealtades tienen que ver con los padres, por un tema energético y particularmente de cómo se mira desde el transgeneracional. Y bueno, y también, digamos, ya a nivel terapéutico, claramente, yo como consteladora, ¿verdad? No, cuando he atendido menores de edad, lo hago en presencia de los padres y se hace sesión familiar. No se hace específicamente atención del niño, ¿verdad? Sino que se va construyendo un espacio seguro en donde cada uno de los miembros de la familia pueden ir interviniendo, ¿verdad? O van haciendo ciertas intervenciones para configurar realmente cuál es el problema de fondo. Ok, luego dice Carlos, ¿cómo eliminar esas codependencias tóxicas con trabajo terapéutico? Una de las cosas sustantivas es tomar distancia, físicamente hablando, tomar distancia. Mientras hay personas, ¿verdad?, que me dicen, Julia, bueno, pero es que yo vivo con mis papás, todo bien y no sé qué. Y sí, y mientras estés ahí, estás en pos de lo que ellos necesiten, estás dentro de tu niño interno, por más cuerpo de persona adulta que tenga o sea, que tenga él o ella, ¿verdad? O sea, estás desconectado de tu niño interno, ¿verdad? Entonces, esa es el punto, el primer paso número uno, Carlos, tomar distancia física, independizarse físicamente de los padres. Y no se vale llegar y alquilar a los 200 metros, a los 500 metros o al kilómetro de la casa de los papás. Porque de una u otra forma yo vacilo y digo esto, ¿verdad? Es como que la persona agarra el cuarto y lo lleva más lejos, ¿verdad? Pero ahí sigue estando en una distancia en donde normalmente, ¿qué termina haciendo la persona? Yendo nuevamente a la casa de los papás, a desayunar, a saludar, a no sé qué, y pasa permanentemente, o sea, vive, pasa como de la niñez a la adolescencia, más o menos, por ponerlo así, ¿verdad? Como cuando uno quería en la adolescencia estar un poco más solo, tener comillas, más libertad, pero siempre nos sabíamos bajo la supervisión de los padres. Entonces, ese sería el paso número uno. Y el paso número dos, empezar a trabajarlo en términos personales y terapéuticos de acompañamiento. Como esto es del inconsciente, el otro día me preguntaban en una entrevista que di, me preguntaban justamente de que si esto se puede trabajar solo, que incluso se puede constelar, ¿verdad? Bueno, nosotras, como las personas que estudiamos para acompañar en esto, nos enseñan a hacer trabajo individual, ¿verdad? Cómo podernos orientar de alguna manera con ciertos ejercicios y demás, pero incluso yo como terapeuta prefiero 1000 veces, pero sí, de hecho, ¿verdad? O sea, hacer un proceso terapéutico acompañado de alguien más, porque yo necesito también soltar el control para que sea otra persona quien me oriente y me acompañe. Y me lleve al inconsciente a ese sitio donde yo me he estado protegiendo de ir. Porque perfectamente mi inconsciente me puede vulnerar y me puede decir, ay, sí, estás llegando al foco, al centro de lo que realmente te duele, te está molestando, te está incomodando, pero la hora de llegar ahí era como pista falsa, no era ese lugar. Cris, buenas noches, un gusto que estés aquí. Dice, respecto al ejemplo del incendio en el edificio, una mujer generalmente va a escoger a su hijo antes que a su pareja o a su madre. Eh, Qué interesante, yo no puse al hijo en el edificio. Porque normalmente esta disyuntiva, Cris, tiene que ver con la relación de pareja, en dónde está la prioridad, si la prioridad para la persona está en la pareja o si la prioridad en la persona está en sus propios padres, ¿verdad? Ya el tema de la presencia de los hijos es otra historia. Ahí me atrevería a decir que, y entre los hijos, depende de si es, pongamos de que en el edificio están los papás de un hijo. Entonces, lo lógico sería que uno de los dos padres saque al hijo. Pero si yo estoy con mi pareja actual y con un hijo de una pareja anterior,
en el incendio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tengo un hijo de un primer matrimonio, pero estoy casada en un segundo matrimonio y estoy en el incendio con el hombre de mi segundo matrimonio, o sea, con mi segundo esposo y con el hijo del primer matrimonio, a quien tengo que sacar es al hijo del primer matrimonio, para que sepa. Más o menos así es como van las órdenes en esto. Ok, dice Valeria, si mi mamá falleció, los hijos siguen en casa, siguen esperando. Sí, es que muchas gracias. Dice, y si mamá falleció y los hijos siguen en casa, es precisamente por eso que no se van, precisamente. La casa simbólicamente representa el útero materno. Entonces, la casa y Alejandro Jodorowsky dice que la cama, la gente que pasa mucho en cama y que la cama, ¿verdad? Y demás, eso, ¿verdad? Pero bueno, la casa. Por eso es que las personas nos sentimos tan movilizadas cuando se dio el tema de la pandemia, ¿verdad? Del inicio de la pandemia en su momento, en el 2020, porque al recluirnos en casa, a muchas personas se les activaron memorias uterinas de cosas que había vivido la madre estando embarazada de nosotros, ¿verdad? La mamá de cada quien estando embarazadas, y, y fueron memorias que se gatillaron en el encierro, y por eso la gente pues tuvo las reacciones también que tuvo, ¿verdad? Y nada más, dice, actualmente vemos muchos hijos de 30 más años que no salen del hogar no por no tener obligaciones económicas y se ahorran ese dinero viviendo con los padres y eso les permite viajar y comprar vehículos, correcto, y siguen dependiendo de los padres. Sí, exactamente, siguen siendo niños, en donde ya no se compran un carrito de juguete, ahora se compran un carro, ¿verdad? Grande. O ya no necesitan que papá o mamá los lleve a la playa porque ellos se van de viaje. Entonces, pero siguen siendo niños. Mientras estén en casa del papá, de la casa paterna, en la casa crianza, psíquicamente están conectados a su niño interno. Y sí, es todo un tema, ¿verdad? Pero bueno, chicos, eso era básicamente lo que les quería compartir el día de hoy. Nada más me voy por allá una vueltita en Face para ver si alguien tiene alguna pregunta. Creo que no. Muy bien, bueno, no veo ninguna. Así que dejamos la conversación hasta acá. Espero que tengan una noche maravillosa. De verdad, un gusto haber compartido con ustedes este ratito. Les mando un enorme abrazo, feliz noche y que tengan una excelente semana. Que estén súper bien, chiquillos y chiquillas. Un gran Bueno, abrazo. hasta luego. Chao, chao.